Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Iniciamos un día más con nuestro programa bíblico Ñande Yarañe. Nos encontramos como familia todos juntos, pero con que la pende Biblia, ni que pendere Saray, pelee que se endie, y además de eso tengan también su cuadernito. Incluso a veces hoy vete premio, imagina aquellas personas que después vienen a final de año, vaya esa misma te coba, pella popa, para la pentendea. Es importante que nosotros hagamos un proceso también en nuestro estudio bíblico, que hagamos un proceso sistemático para entender lo que significa la palabra de Dios, para ir pasando punto por punto, para ir entregándonos también mucho más después con la fuerza del Espíritu de Dios que trabaja en nuestro corazón. Porque si vos entendés el mensaje, después el mensaje, y en la medida en que vos te entusiasmas con la fuerza y el Espíritu de Dios que nos toca, ciertamente que después vamos a ser como ese samaritano, el buen samaritano, que le encuentra a su peor enemigo tirado en el camino, pero es capaz de ayudarle, es capaz de levantarle. Ambaebe lo llevó y solamente la fuerza y el amor de Dios. En cuanto nosotros nos centramos nuestra vida en Jesucristo, en cuanto nosotros no entendemos que todo lo que vivimos, la religiosidad popular nuestra, ¿verdad? Esa fuerza religiosa, nos lo vamos centrando hacia Jesucristo, ciertamente que después va a ser muy difícil, ¿verdad?, que nos comprometamos. El compromiso con la comunidad, el compromiso con la familia, el compromiso con tu esposa, con tu esposo, el compromiso con tus hijos, solamente viene cuando nosotros lo vivimos desde adentro. Mientras Dios no toca tu corazón, dero va pucuta siempre, dero va caballuta, dero va yaguata. ¿Y por qué? Y porque va evenas en de yurube y no lo sentís, no lo vivís. Cuando lo vivimos solamente un aspecto antropológico, sí, está muy bien, pero no es todo. El hombre es mucho más, decíamos. ¿Se acuerdan cuando iniciamos nuestro curso bíblico? Capítulo 2 del Génesis, versículo 7. ¿Verdad? Cuando Dios toma, decíamos, la arcilla, cuando Dios toma el suelo, insufla en sus narices. ¿Qué es lo que insufla? El nefesh. El nefesh es la esencia de Dios. Es decir, que nosotros somos mucho más, ¿verdad? Dentro del misterio de la creación, somos mucho más que simplemente Adamá, que simplemente Adán. Somos mucho más que tierra. Entonces, estos dos aspectos combinados es el hombre. Ante la pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Y ahí tenemos que comenzar a hacer toda nuestra reflexión filosófica, si queremos, antropológica también, porque es la base, ¿verdad? Sin eso nosotros no vamos a poder hacer nunca una teología. Es decir, primero tenemos que tocar al hombre, primero tenemos que sentir al hombre, primero tenemos que conocer la psicología del hombre, primero tenemos que conocer la sociología del hombre, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, dice Cupea. Entonces, ñañembo eponave, yaikua más bañande, pero del aspecto religioso, porque ahí entonces nos damos cuenta que lo que nos queda ante el Señor, ante Dios, es Upepe ñañe tinduta peñan de yarare nondepe. Upepe ñañe pomoita peñan de yarare nondepe. Upepe ñañe pomoita. La andenderi cuaino hoy más pande humanamente, antropológicamente. Diga tú, ay nunca reñe pomoi peñan de yarare nondepe. Areñe pomoi y miro peñan de yarare nondepe solamente por una cuestión de religiosidad que no te lleva hacia un cristocentrismo, donde Cristo te revela y te hace entender
totalmente y plenamente quiénes somos, ciertamente que estamos todavía en búsqueda, que estamos todavía en camino. Allá, pues, a pepe. Anike ya pitati, tapereire, tapecuare. Como ese ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Cuando Jesús entra, dice que ese ciego estaba sentado al costado del camino. Quiere decir que ando guatabé, imagina. Que ando ya poé malas apenas, ando hechai, ¿viste? No ve espiritualmente quién es Él, cuál es su potencialidad. Pepe aparece, veñan de Yara. Aupea ina la ñande ya posea coñan de Yara en Dive. Alleva, ñañe mongueta mi ya ya cuami, topo comi veñan de corazones, aupea entonces ñañe mongueta, lleva. Aupea con la ñande Yara, hoy tú, dentro de tu historia, dentro de nuestra historia. Bueno, y hoy nosotros queremos continuar justamente en este aspecto que estamos hablando. Cómo Dios nos habla, cómo Dios nos regala. Hemos iniciado ya el capítulo 15 del Génesis, espero que ustedes sigan abriendo, tengan ahí también su cuadernito y sigan anotando, porque cuando hablamos del capítulo 15, versículo 6, habíamos dicho que Abraham había creído, ¿verdad? Se había fortalecido su fe misma, pero la fe en el Señor, la fe de por sí es adherirse al Señor, es creer en el Señor, quiere decir, Señor, yo me conozco a mí mismo y por lo tanto, cuando yo me conozco quién soy yo, llego muchas veces y por así una forma un poco fuerte nomás, pero se perdona, a mí nace hermano, cuera ella, pues llego a gente con expresión bien paraguaya, ya tengo jaguar aireí, ahí dice, jaguar aireí, llego pea. Pero ¿qué quiere decir? Nuestra expresión es bastante dura, ¿verdad? Del guaraní, pero es hermosa, porque es ipaiteña de ella. Quiere decir que nosotros ustedes nada son sin mí, de Yara. Sí, está lindo. Eso nos dice ahí en la Biblia, ¿verdad? Que es espectacular. Pero ñandego ñantende, vejina la guaraní, veo poco, ve ñandere, jina la ñandella, en donde betilla, jugar aire, ya lleva. Vamos con es lo mismo que el Señor te dice en el Evangelio. Solamente que nosotros procuramos traducirlo, ¿verdad? A nuestro idioma. Entendamos, ¿verdad? Y lo que hace Abraham en ese versículo 6, como nos dice, de este capítulo 15 del Génesis, dice, Abraham creyó. Abraham creyó en su condición. Abraham creyó en esa promesa del Señor. Abraham creyó, quiere decir, se adhirió totalmente. Pero ahora ya, es decir, lo que él ve no es lo que va a suceder o lo que le promete que va a suceder. ¿Qué es entonces el apoyo y la base para una fe total y creer en el Señor? ¿Cuál es la base entonces? La base es que vos te conozcas y te aceptes a vos mismo. Upeña moñebonona. La ñandebo hija es agüeya y la ñey me pone y no lleva. Si nosotros no nos sentimos mal, y si nosotros lo criticamos todo, y si a nosotros no nos gusta nada, y si nosotros vemos con nuestra visión, ¿verdad? Algunas veces el otro ni pensó, ¿verdad? Pensó en positivo y pensó en lo mejor. Pero después nosotros hacemos nuestra elucubración, ¿verdad? Y después le hacemos decir cualquier cosa. Él dijo eso, él dijo aquel. De ya le juzgamos y nada, de ahí nada, Eva la verdaderamente o pensar que, Eva la hoy botada que es ante ya le esa yema, ne acá de nos es es decir, que la enfermedad se encuentra aquí, el veneno se encuentra en tu corazón y en tu mente, y entonces vos estás tirando tu veneno contra los demás. Sin embargo, la palabra de Dios aquí, Abraham creyó en el Señor, quiere decir creyó en su potencialidad, creyó en su fuerza, en esta fuerza del nefesh, de la esencia que nosotros tenemos y que es la misma divinidad, como Pablo más adelante después dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu de Dios, templo del nefesh, peñan de pupe o ingina peñan de yara, añan de yahuereco y chupeco, ave, ñan de conasome, ñan de conasopube, peñan de yayesa cuana, yayesa peana. Bueno, y después es esta realidad en la medida en que nosotros hacemos ese esfuerzo y ese camino, porque ya nos damos cuenta, como decía este gran santo, ¿verdad? Solamente aquello que se asume, se redime de la andereya europea, asumir, reconocer, saber. Y en la medida entonces en que nosotros asumimos y sabemos eso, entonces después nosotros también podemos absolutamente, con toda certeza, cambiar, dar los pasos.
porque en decore y cuaina moto para la recorregiana. Mo bajo a la del norte, mo bajo en de GPS, a la de la peor otro lado, enseguida oigo PGPS, un mío, cuando voy a poner mi GPS, oye, lleva. En Milan de la Pei, enseguida me ven de Güero Zapuca y ven de GPS. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, gine, vaya. Pecha ahí de lleva. A pecha ahí peñan de la P, en el sentido cristiano. Nosotros tenemos que entender que el Señor justamente nos llama, cuando dice el Señor lo tuvo en cuenta para su justificación, quiere decir que el Señor nos prepara lo mejor, nos ofrece lo mejor, nos pone el ideal y nosotros con ese ideal que tenemos, entonces hacemos nuestro camino para poder llegar hasta Él. Y hoy, dando continuación a esto, ¿verdad? Porque estamos ya en el capítulo 15, decíamos, del versículo 6, queremos mirar más profundamente la cuestión de la alianza que hace Dios con Abraham. Entonces entramos en el versículo 7. El Berit, hemos explicado muchas veces, el Berit es ese pacto que hace Dios con Abraham. Muy bien, eso es lo que encontramos en forma teológica. Pero upea, ñande ya veí desde otro punto de vista, que es del aspecto puramente, digamos, histórico, lo puramente de contrato que existía. Esto era de los hititas, ¿verdad? Eran los hititas los que hacían este estilo de alianza, este estilo de berit, de contrato. Vamos a meditar un poco más, ya enseguida vamos a presentar con las ciencias auxiliares lo que significa esto y luego reflexionar y aplicarlo a nuestra vida. Yande Yarañé vuelve en instantes. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Tu corazón, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué has venido hasta aquí brindándote así? ¿Por qué pesas nuestra pobreza? ¿Por qué gozas entre nosotros? ¿Por qué prefieres los gestos a las palabras? ¿De dónde viene tu luz? ¿Qué hay en tu corazón? Pues lo mismo quiero yo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu nombre? Y cómo tienes a la vez coraje y sencillo. ¿Por qué no te escandalizas del mal que nos paraliza? Que hay siempre joven en tu alma, que cada joven sabe que estás y estarás. ¿Qué hay en tu corazón? Pues lo mismo quiero yo, pues lo mismo sueño yo, pues lo mismo busco. Ruego, lucho, intento.
porque sentimos a Dios ahí en tu manita. No quedarnos contigo, viviendo así como vives. ¿A quién no cuestionará tu autenticidad? Tu gran secreto, ¿cuál es? ¿Qué hay en tu corazón? Pues lo mismo quiero yo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo es que el santo trabajo tu mano atravesó? ¿De quién tienes bien aprendido el gesto total del amigo? Porque el lenguaje no alcanza y lo que nos une es mucho más que amistad. ¿Qué hay en tu corazón? Pues lo mismo quiero yo. Pues lo mismo sueño yo. Pues lo mismo busco, ruego, lucho, intento. Tu primer abrazo al más pobre y más feliz. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y seguimos con Ñande Yarañe. Estamos comenzando ya el capítulo 15, versículo 7. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Comenzamos de nuevo el diálogo entre Dios y Abraham. Recién decíamos que desde las ciencias auxiliares, el berit, o sea, la alianza, el contrato que hace Dios con Abraham, son tradiciones que existían en ese tiempo, no son cosas inventadas por la iglesia, por la Biblia, por la iglesia, no, nada que ver. Esto ya existe en la tradición. ¿Viste qué importante la cuestión de la tradición? Sin la tradición nosotros no podemos entender la Biblia. No podemos decir que esto es un libro caído del cielo, que Dios te tiró allá, que Él escribió todo, no. Se van utilizando dentro de esta historia de la salvación elementos que a nosotros nos ayudan, ¿verdad?, a comprender dentro de esta macroestructura lo que el Señor nos quiere regalar y lo que el Señor nos quiere decir. Pero para eso tenemos que comprender entonces lo que significaba en ese momento una alianza, lo que significaba en ese momento un berit. Habíamos ya reflexionado cuando comenzamos el capítulo 12, ¿recuerdan? Ese llamado que le hace Dios a Abraham. En ese llamado nosotros presentamos la palabra berit, desde el diccionario teológico y desde la palabra que nos va explicando la terminología berit. Y ahí nos decía que es esa alianza, ese encuentro, ese entendimiento, ese diálogo y es ese compartir también la responsabilidad. Compartir la responsabilidad. ¿En qué sentido? Bueno, porque hay siempre uno que es más fuerte y el otro que es más débil.
el más fuerte en este caso, ¿verdad?, de los contratos que se hacían con los reyes o con los príncipes o con los grandes terratenientes, ¿verdad?, de aquel tiempo, era la ayuda. Nosotros que tenemos el poder, que tenemos la fuerza, que tenemos el dinero, ya ayuda peilla. Entonces, en ese contrato que se hacía con la plebe, los esclavos, la gente sencilla, la gente pobre. ¿Y cuál era aquí el contrato? El contrato que había, como ahora también, no es que estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Hoy en día el berit sería lo que utiliza una escribana, o sea, ese contrato que se hace, se firma y se dice, yo tengo que hacer esto, voy a cumplir esto, y vos tenés que hacer esto, ¿viste? De las dos partes. Yo te doy protección, yo te cuido, porque yo tengo un poquitito más de posibilidades de cuidarte, porque tengo todo un reino, tengo armas, tengo caballos, tengo lo que sea. Vos sos pobre, etcétera, pero vos tenés que estar a disposición también para otras cosas. Ya escribí y teta. Y seguir el contrato. O sea, no es muy difícil entender, porque nosotros hoy en día seguimos los mismos esquemas, Entonces, cuando miramos la Biblia, no me digan ahora que la Biblia es una cosa pasada, una cosa que sucedió y que nunca más. No, esas son cosas dentro de la historia de la humanidad. Y desde ahí nosotros leemos nuestra historia, como Dios va escribiendo nuestra propia historia, ¿verdad? Y entonces nosotros lo vamos releyendo, en todo caso, hoy lo que vamos haciendo. Bueno, y entonces ahora Dios le vuelve a decir algo que ya le había dicho en el capítulo 12. Nosotros habíamos leído del 1 en adelante al 3, ¿verdad? Le dice, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos, como mando Ashur, Anikendere Saraite y Ambrán, Yande Yagüero Guatara, pe Berit, pe alianza, Yayapoba Cue, pe promesa llame Eva Cuendebe, Andeñe compromete a Igorichen 10. Entonces, upea, Yañe Mongueta mi yeuna, ya ella mi agua, ella bañan de Yayapojina vea. Ya cumplí vagina tapaña, Yayapopona vea, ¿no? Para la me pone ya la me careno ña de ina, entonces de tu muecha ña muy pona allí. Y le dice entonces, primero yo te hice salir de Ur de los Caldeos, número 1. Segundo, para darte en posesión la tierra. La tierra en posesión es justamente lo que históricamente nosotros ya hemos reflexionado en algún momento cuando hablamos en nuestra introducción, los primeros días, ¿verdad?, la introducción a la Biblia, lo hablamos desde el exilio. Este pueblo que se encuentra fuera de su tierra, este pueblo que está sufriendo, ¿verdad?, la ausencia de su propia tierra, de su propia familia, que tiene que dejar todo, en síntesis, ¿verdad?, pero que después ahora se pone de nuevo en camino y está volviendo de nuevo y necesita la tierra, necesita volver a encontrar. O sea, ahora hablamos de la tierra. Entonces te está hablando de los dos elementos. Pero aquí siempre nosotros estamos viendo, porque la Biblia es bien complicadita, pero es hermosísima, ¿verdad? Porque te habla de una situación real de la tierra, que en ese momento Israel no tiene porque está en el exilio, lo ha perdido todo. Y no piense que al salir de ahí esa tierra queda libre, ociosa, hasta que vengan de nuevo sus dueños, de ahí por y vea. Sino que el hecho de ser sacado de ese lugar, enseguida ya vienen otras personas a ocupar. Hay mucha gente que queda ahí. Nosotros decíamos que cuando se decía, etcétera, son llevados al exilio, bueno, quedan, pero después los pobres quedan en Jerusalén, los pobres quedan en ese lugar. Y así ellos siguen viviendo, solamente que con otra situación, ¿verdad? La situación de pobreza. Y después vienen otros pueblos, etc. Bueno, cuando ellos quieren volver a su patria, cuando ellos quieren volver a su tierra, no es que se van y encuentran todo fácil, como para ir entrar nomás otra, no, que se roga, se coge a y me curi uma, pese pague con no, pero a ti lo usurcapión y no ya voy. Entonces, no es fácil. Tienen que hacer un proceso, tienen que comenzar de cierta manera de nuevo a luchar por sus derechos. Pero aquí, entonces todo eso está expresado con esa simple palabrita. Yo te hice salir de Ur de los Caldeos, te hice salir de Ur de los Caldeos, ¿verdad?, para darte en posesión. O sea que están insistiendo el aspecto religioso de que es Dios el que nos ha dado este lugar. Etiológicamente hablando decimos que es una pelea, ¿verdad?, por la tierra.
Este es el lugar que Dios me ha dado. Entonces yo vuelvo aquí, porque esta es nuestra tierra. Dios nos ha regalado. Y después en el versículo 8, Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? Ay, ay, ay. Se dan cuenta que es todo un proceso entonces aquí, ¿viste? La pregunta que viene de Abraham es impresionante, ¿verdad? Y nos invita, porque aquí te está hablando de un pacto que se tiene que hacer, pero que yo te tengo que demostrar que verdaderamente esto que yo te estoy prometiendo se va a realizar. O si no, o sea, ahora vamos a ejecutar. Yo creo, yo me adhiero a ti, decíamos en el versículo 6. Ahora vamos a hacer ese proceso. Pero yo te sigo preguntando, ahora Señor, yo creo, ahora bien, pero mira, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo yo puedo estar seguro verdaderamente? ¿Cómo sabré que yo esa tierra voy a poseer? Pues hay pota, hay coteme, ya hace bebés y venían de yara. Pero tú me tienes que demostrar cómo es que yo voy a poseer esa tierra. El versículo 9 continúa el Señor y va a responder. El Señor le respondió y le responde con un rito. El pacto entonces se va a hacer con un rito. Es como decir, bueno, yo me comprometo contigo, vos lo vas a conseguir, vos lo vas a tener, pero tenemos que sellar un pacto. Este pacto, este rito que vamos a celebrar juntos, es el que nos marca y nos dice que yo verdaderamente estoy comprometido contigo y que vos verdaderamente también te comprometes conmigo. Ahí vamos a encontrar entonces el rito y el pacto, y es lo que va a venir a continuación ante esta pregunta, porque Abraham le hace esa pregunta. Va a ser que soy guata, es que estoy donde yo eres, yo te voy a dar, hopi, muy de ya está majano, cuando ya imagina, ya es agüilla, y peña moñe por un huevo, capítulo 15, y en el 12 vos ya me habías dicho, ¿verdad? Que me iba a dar la tierra, que me iba a dar descendencia, pero sin embargo hasta ahora sigo esperando. Ahora vuelvo a insistir, te vuelvo a decir, Señor, ¿qué pasa? Él vuelve a ratificar, podemos decir. Este capítulo 15 hasta podríamos decir que es una ratificación de la alianza. En el 12 ya hicimos un pacto, un berit, pero ahora queremos ratificar y queremos ponernos de acuerdo a ver cuándo ustedes van a entrar en esta tierra. ¿Y cómo yo puedo saber? Porque Abraham le hace esa pregunta, ¿cómo yo puedo saber que voy a entrar a esta tierra? El Señor le responde, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de palomas. Un pichón de palomas. Miremos entonces, traer una ternera, una cabra, un carnero, todo ello de 3 años, y también una tórtola y un pichón de palomas. Estos son los elementos que se utilizan entonces para el rito, y será justamente también para el sacrificio. Es una forma del pacto, y ahora vamos a ir viendo cómo se realiza justamente este rito y por qué Él está pidiendo esto, para qué Él está pidiendo, es decir, el cómo se va a realizar este berit. Vamos a explicarlo entonces enseguida en más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Ñande Yarañe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Y seguimos con más Ñande Yarañe. No nos olvidamos nunca de nuestros auspiciantes, de estas personas buenísimas que nos siguen acompañando, nos siguen ayudando. Y también de todas aquellas personas que se están haciendo padrinos. Eso también es muy lindo y les agradecemos, porque para poder estar en la televisión necesitamos siempre de la ayuda y de la colaboración de ustedes, para poder tener y llegar a todas las familias, a todo nuestro Paraguay, que podamos conocer la palabra de Dios, que podamos conocer la Biblia, que podamos imbuirnos, ¿verdad?, dentro de la palabra de Dios. Y desde ahí que nosotros también podamos hacerlo mejor, porque una vez que conocemos no nos quedemos simplemente en un gnosticismo, que son errores del pasado dentro de la iglesia, sino que dentro del cristianismo que nosotros podamos entender que una vez que conocemos y que damos razón de nuestra fe, entonces nosotros somos diáconos, la diaconía, el servicio. Upeanajina, ñande yara, upeanala ñande mocanijina. Nos va sensibilizando y después decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Esa es la verdadera conversión. La verdadera conversión no es solamente decir yo creo en el Señor. Ese es el inicio. Una vez que nosotros creemos en Dios, después de ese crisma que se nos anuncia, que Cristo es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad?, del centro de nuestra historia, que justamente hace el resumen de todo el Antiguo Testamento y nos proyecta hacia Hechos de los Apóstoles y toda la iglesia que comienza, porque todos somos iglesia, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que notar la caridad, el amor y la construcción del reino de Dios. Bueno, sigamos entonces nosotros reflexionando con este berit, decíamos, del capítulo 15, versículo 10 en adelante. El 9 dice, el Señor le respondió, tráeme una ternera, ya dijimos, una cabra, un carnero, todo esto, ¿verdad? ¿Para qué? El 10. Él trajo todos los animales que le pidió el Señor, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Entonces, aquí nos presenta la obediencia, ¿verdad?, de Abraham, todavía hasta aquí, hasta este momento, Abraham, que trae todos los elementos, ¿verdad?, que le tiene que traer, todo esto para poder hacer el pacto, para poder hacer el berit con el Señor, Abraham. Y entre ellos le pide también, ¿verdad?, que era el carnero, la ternera, la paloma, pichón. Dice que no dividió los pájaros. Esa era la forma, ¿verdad?, como ellos hacían también todo el rito, los animales bien descuartizados. Sin embargo, todas las aves no eran descuartizadas, de esta manera por lo menos no lo partían en dos. El 11 nos dice, las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Bueno, esta es una forma de decir, ¿verdad?, que siempre ante un sacrificio, siempre tendremos aves de rapiña. Siempre cuando uno hace ese sacrificio, cuando quiere ofrecer algo a Dios, cuando se propone hacer algo, siempre vamos a encontrar una multitud, personas, instituciones, que están detrás, ¿verdad?, que no te dejan hacer las cosas, que están ahí, o poco venden ambirejina, como decíamos nosotros antes, ¿verdad? Entonces, el elemento que las aves de rapiña se abalanzaron
sobre los animales muertos, pero Abraham los espantó. Te está queriendo decir que no siempre es fácil hacer un pacto o un berit con el Señor. Siempre vamos a encontrar como aves de rapiña que están atacando. Siempre vamos a encontrar personas que se están abalanzando contra la fuerza de un sacrificio o contra la fuerza de alguien que quiere hacer el bien, ¿verdad? Y todos estos elementos tenemos que tomarlo en cuenta. Y así, las aves de rapiña que se abalanzan, dice que al final Abraham las espantó. El espantar tendría que ser para nosotros hoy un llamado también para que nosotros podamos hacer lo mismo. Porque si nos dice que Abraham se pone en esta actitud de no dejar que las aves de rapiña se nos lancen encima, significará la lucha continua contra el mal. Significará un empeño, significará una atención, significará el tener los ojos siempre abiertos, porque las aves de rapiña se nos vendrán siempre. Este es entonces el elemento característico, ¿verdad?, cuando uno quiere hacer el bien. Este es el elemento característico cuando uno se esfuerza, cuando uno lucha, cuando uno busca. Pero siempre, aquí por lo menos nos dice que Abraham se puso a espantarla. También nosotros, en nuestra actitud, en nuestra forma de ser. Esto ya es una hermenéutica que estamos haciendo, una aplicación a nuestra propia vida. No dejar que esas aves de rapiña, no dejar que las cosas malas, porque cuando decimos sos malo o sos mala, entonces estamos sintiendo y estamos viendo que detrás de estas cosas no hay caridad, no hay amor. Tal vez pueden existir ciertos problemas o dificultades, no se olviden de eso, que pueden existir y existen por la limitación nuestra, la limitación del hombre. Pero la maldad está cuando decía, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 6, del 5 en adelante, pero todo lo que el hombre estaba maquinando en su corazón era maldad. Era maldad lo que el hombre estaba maquinando en su corazón. Y aquí te da a conocer eso, las aves de rapiña que vienen, que se lanzan, que no te dejan en paz, que quieren lo suyo sobre los animales muertos. Pero Abraham los espantó. El hecho de ser espantados, ¿verdad?, significa un compromiso también. Es decir, yo me pongo para que el mal no triunfe. Yo voy a luchar para que estas aves de rapiña no vengan y hagan lo suyo. Muy bien, vamos a seguir entonces en este berit, porque ahora nos está comenzando ya a entrar poco a poco en lo profundo, ¿verdad?, de este camino y en este proceso también del contrato. Es una contratación, un contrato entre Dios y Abraham. Es un contrato entre Dios y el pueblo elegido que se está formando. Y dice entonces en el versículo siguiente, que es el 15-12, al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Al ponerse el sol. Al ponerse el sol también puede significar para nosotros, si vamos a hacer una lectura así, ¿verdad?, más nuestra, más aplicable, es cuando estamos declinando. Al ponerse el sol, cuando nuestro vigor, nuestro entusiasmo por ahí está comenzando a ponerse, nuestro entusiasmo comienza a declinar. Ciertas situaciones, incluso la gente dice, estoy estresado, estoy preocupado, ¿verdad? Son los términos actuales. Aquí te está explicando con un signo muy hermoso que es al ponerse el sol, el declive, ¿verdad?, de la propia vida, del pensamiento, el cansancio. Y ahí Abraham cae en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Abraham cae en un profundo sueño. El sueño es siempre, ¿verdad?, reparador por una parte, pero el sueño también es entrar en esa sintonía con el Señor. Entrar profundamente en el sueño significa entrar también en sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy parado?
qué es lo que quiero, hacia dónde estoy caminando, qué es lo que Dios me pide, etcétera, ¿verdad? Entonces Abraham que entra en este sueño profundo y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Ante lo luminoso, ante lo grande, siempre nos invade como una cierta oscuridad o un gran temor, porque sabemos que Dios es inmenso, sabemos que Dios es grande, y es allí donde el alma, el hombre se encuentra profundamente con el Señor y se encuentra maravillado. En la medida en que tal vez nosotros con nuestros pecados y nuestras limitaciones estábamos prescindiendo de Dios, de repente comenzamos a encontrarnos con un Dios, pero fenomenal, magnífico, enorme, grande, omnipotente, omnisciente. Y todo eso nos causa temor, más aún cuando nosotros estamos en una cierta situación de alejamiento del Señor. Pero este es el momento oportuno, este es el momento en el cual Dios nos está regalando y nos está diciendo qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer. Y así entonces, por eso, ante esta situación, es que al ponerse el sol, Abraham también cae en este profundo sueño y lo invade el gran temor, que es una densa oscuridad en su mente y una gran confusión. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. El Papa salió de Roma para un importante encuentro en Bari, en el sur de Italia. Allí consiguió reunir a los patriarcas y líderes de iglesias de Oriente Medio para rezar por la paz y dialogar. Fue la primera vez que se reúnen, puesto que no están de acuerdo en muchas cuestiones. El Papa les saludó uno a uno en la puerta de la Basílica de San Nicolás, un santo venerado por cristianos de Oriente y de Occidente. Entre los 19 líderes había católicos, ortodoxos y protestantes. Gobiernan comunidades que van desde Egipto hasta Turquía, pasando por Israel, Líbano, Siria o Irak. Luego Francisco rezó con ellos ante la tumba de San Nicolás. A continuación se desplazaron juntos en autobús por las calles de Bari para participar en un encuentro de oración por la paz muy cerca de las costas del mar Adriático. Allí, ante 100.000 personas, el Papa lamentó la indiferencia ante la terrible situación que atraviesa Oriente Medio. Guerra, violenze, distruzioni, occupazioni e forme di fondamentalismo, migrazioni forzate e abbandono,
il tutto nel silenzio di tanti e con la complicità di molti. Il Medio Oriente è divenuto terra di gente che lascia la propria terra e c'è il rischio che la presenza di nostri fratelli e sorelle nella fede sia cancellata. Luego Francisco recordó el motivo que los reunía: rezar por la paz y mostrar a quienes viven en esa región que, independientemente de su fe, no están solos. L'indifferenza uccide e noi vogliamo essere voce che contrasta l'omicidio dell'indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange, oggi soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze. Durante la ceremonia se fueron sucediendo las oraciones de los líderes cristianos, desde el Papa copto Tabadros II hasta el Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé I o el Patriarca de Bagdad Luis Rafael Sacco. Durante la oración se entonaron cantos en árabe y arameo, idiomas de Oriente Medio. Luego los patriarcas encendieron una vela como símbolo de paz. Después regresaron a la basílica, donde se reunieron a puerta cerrada en una mesa redonda en la que todos estaban al mismo nivel. Compartieron las preocupaciones y buscaron medidas para llevar la paz a la región y proteger a la minoría cristiana que paga las consecuencias de la violencia. Hace 100 años, antes de la Primera Guerra Mundial, los cristianos constituían el 20% de la población de Oriente Medio. Ahora son solo el 4%. Como dice el Papa, Oriente Medio se ha vuelto una tierra de gente que deja la propia tierra. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Y volvemos con más Ñande Yara Ñe. Estamos en el capítulo 15, estamos reflexionando desde el versículo 12 de este hermosísimo capítulo que es de nuevo la promesa de Dios a Abraham. O yo decía también la promesa o el recontrato, el contrato que se hace de nuevo con Abraham en este camino que Dios le había ya prometido. Tener descendencia, formar un pueblo, aquí estamos viendo entonces, ¿verdad? Y este Berit que te hace como una síntesis. Detrás de todo esto vamos a ir encontrando otros elementos que nos ayudan a nosotros a comprender la palabra de Dios y a vivirlo mucho más profundamente. Veamos en el versículo 13, ahora dice, el Señor le dijo a Abraham, vamos a ver qué le dice a Abraham. Tienes que saber que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera. Allí serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación que los esclavice y después saldrán cargados de riquezas. Tú, en cambio, irás en paz a reunirte con tus padres y serás sepultado después de una vejez feliz. Solo a la cuarta generación
tus descendientes volverán aquí, porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Bueno, momentos importantes para nosotros y momentos también dentro de nuestra propia historia y dentro de la historia, ¿verdad? Universal, podemos decirlo así, ¿verdad? Donde aparecen los pueblos también aquí nombrados, que existían en ese momento, en ese lugar, ¿verdad? Bueno, primero ya hablamos del Abraham que cae en sueño, le invade el temor y la gran oscuridad. El siguiente, el 13, el Señor le dijo, tienes que saber que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera. ¿Qué es lo que le está queriendo decir aquí? Que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera. Y le está hablando directamente del exilio. El autor final, el redactor final, el que está haciendo la compilación, ¿verdad?, de todos los elementos que va teniendo dentro de una escuela posiblemente deuteronomista, sacerdotal deuteronomista. Entonces, vuelve a insistir y quiere insistir en el aspecto, ¿verdad?, de un encuentro mutuo entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre con la naturaleza. Todos estos elementos que tienen que volver a juntarse, volver a su propia dignidad, que por culpa de la ruptura en el pecado, separación de Dios, separación entre los hermanos, Caín y Abel, separación con la naturaleza, Génesis 6, el arca de Noé. Bueno, todos estos elementos nos hacen pensar y nos llaman, ¿verdad?, a esta reflexión. Tienes que saber que tus descendientes migrarán a una tierra extranjera. Es una etiología de nuevo. Es decir, explicar y decir por qué nuestros descendientes, por qué el pueblo judío tuvo que ir a Israel, por qué tuvo que estar en el exilio. Entonces, es una forma de justificación, decíamos, es una forma de decir cuál es el motivo por el cual se encuentra, ¿verdad?, el pueblo de Dios en esta situación. Y ellos comienzan a escribir. Tienes que saber que tus descendientes migrarán a una tierra durante 400 años, pero no juzgaré a la nación que los esclavizará y después saldrán cargados de riquezas. Esta es la riqueza y esta es la propuesta, ¿verdad?, del Dios que le está ofreciendo. El hecho de que esclavizará a la nación a donde ellos van. Y después de todo eso también ellos saldrán cargados de riquezas. Qué lindo es encontrar. Entonces esto es como una fuerza, ¿verdad?, de parte de Dios para decir que no es un simple espiritualismo, sino que encontramos algo mucho más grande, ¿verdad?, que un simple espiritualismo. Tú, en cambio, irás en paz a reunirte con tus padres y serás sepultado después de una vejez feliz. Después de una vejez feliz. Justamente, ¿verdad?, esto es lo que nos está invitando. Ir a unirnos, a reunirnos con nuestros padres en la fe. Reunirnos con nuestros padres en este lugar. Será sepultado después de una vejez feliz. ¿Por qué la vejez era tan importante para ellos? Y porque justamente es aquí donde se prolongaba la vida y la acción de Dios. El Sheol ya es el lugar de los muertos. El cielo, el Uranos, es el lugar de Dios. El Hashamayim, el Eretz y el Sheol. Las tres divisiones, ¿verdad?, de este esquema de la cosmogonía de la Biblia, de los israelitas en aquel tiempo, como lo presentaba. Muy bien, entonces después continúa nuestra palabra de Dios y dice: tú, en cambio, irás en paz a reunirte con tus padres y serás sepultado después de una feliz vejez. Solo a la cuarta generación tus descendientes volverán aquí, porque hasta ahora no ha sido colmada la iniquidad de los amorreos. Te va abriendo elementos muy importantes, porque el hecho de ir a reunirse con sus padres tenía la teología, ¿verdad?, de la tierra también, donde está el cuerpo, donde está el hueso, donde están los restos de ese patriarca o de ese familiar, de esas personas importantes. Quiere decir que esa tierra les pertenece. Quiere decir que esa tierra es parte de su nación, parte de su pueblo. Es una forma de justificar, y una forma de justificarlo muy bien.
Solo a la cuarta generación de tu descendencia, tus descendientes volverán aquí, porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Hasta este momento, dice, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Y porque tenemos que luchar, tenemos que estar frente a frente con los amorreos. Pero es importante que Dios le está mostrando, le está diciendo, tienes que saber que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera. Allí serán esclavos y serán maltratados durante 40 años. Después saldrán cargados de riquezas, etc. Bueno, todos estos elementos que nos ayudan a reflexionar más y más sobre el capítulo 15 de nuestro libro del Génesis. El 17 vuelve a retomar lo que ya habíamos comenzado en el versículo 12. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño, lo invadió un gran temor y una densa oscuridad. Ahora viene el 16. Dice, la esposa de Abraham no le habló dado ningún hijo. No le había dado ningún hijo. Pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Ahora vamos a hablar un poco del nacimiento de Ismael. Vamos a proyectarnos, vamos a hacer una primera introducción simplemente para darle continuidad a lo que hemos dicho dentro de la promesa, porque la promesa era que tenga un descendiente y sin embargo hasta ahora no lo están teniendo. Ya se están envejeciendo, ya está terminando el plazo y todavía no tienen ningún hijo, ¿verdad? Sarai y Abraham. Por lo tanto, ahora volvemos al ataque, volvemos a la carga sobre esto. Cuando le dice, tú en cambio irás a reunirte con tus padres y serás sepultado después de una feliz vejez. Solo a la cuarta generación tus descendientes descenderán aquí, porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y estuvo oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron por en medio de los animales descuartizados. Este era el rito, esta era la forma como ellos hacían, ¿verdad? Un humo humeante y una antorcha encendida. Una antorcha encendida en ese lugar. ¿Qué significa entonces aquí? Que la antorcha está encendida. Y quiere decir que el Señor está siempre, ¿verdad?, con su pueblo, que el Señor está con nosotros. Todo eso es importante. Pero ahora, cuando Él quiere hacer este pacto, Él también entra. No solamente un estar, pero desde lejos, ¿verdad? No solamente un estar y acompañar a su pueblo, pero corayente ya en Yandayeva, sino que es un Dios que va a acompañar y que va a caminar siempre como lo hizo y lo hará, ¿verdad? Porque ahora estamos en Génesis, más adelante, ¿verdad? En el libro del Éxodo. Bueno, seguiremos reflexionando sobre esto porque vamos a entrar ahora. ¿Qué va a significar para nosotros? Irás a reunirte con tus padres y serás sepultado una vez. Solo la cuarta generación, ¿verdad? Entonces ahí ellos volverán a encontrarse en la tierra. Y bueno, y otros aspectos tan interesantes e importantes dentro de nuestro estudio bíblico. Volvemos entonces con más Ñande Yarañé próximamente. Y ahora les imparto la bendición del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.